vamos a continuar con el análisis de posición. Esto lo miramos la clase pasada, lo recordamos muy brevemente. Para ubicar la posición de un punto en el espacio, pues normalmente utilizamos un vector de posición, como este que aparece aquí, y ese vector puede estar dado en componentes X y Y, o puede estar dado por una magnitud y un ángulo, ¿no? Asimismo, mirábamos que cuando un cuerpo está moviéndose, por ejemplo, este punto P se trasladó a este punto P', ¿cierto? Y asociado al punto P teníamos un vector de posición RP, y asociado al punto P' tenemos un vector de posición RP'. De tal forma que el desplazamiento se define como el vector de posición final menos el vector de posición inicial. Y es dado por este vector de aquí. ¿Listo? También habíamos visto que para dar el desplazamiento, pero ya no de un punto, sino de un cuerpo, a veces es útil definir el desplazamiento angular. Entonces, por ejemplo, si esta barra AB está en esta posición con un ángulo θ3 y se desplaza a esta posición con un ángulo θ3', entonces la resta o la diferencia entre θ3' y θ3 sería el desplazamiento angular sufrido por esta barra. ¿Listo? Bueno, ya pasando ahora sí a lo que nos compete en esta clase. Por ejemplo, les presento este mecanismo. Es un mecanismo de diela-manivela desplazado. ¿Por qué desplazado? Porque el pistón se mueve sobre una horizontal que no coincide con este punto, con el origen de donde está rotando la manivela, ¿cierto? Sino que está desplazado a una distancia L. Entonces, es posible que nos pidan, por ejemplo, hacer el análisis de posición de ese mecanismo. Una opción sería hacerlo gráficamente, como ya lo conocemos, ¿cierto? Pero otra opción es hacerlo analíticamente. Al hacerlo analíticamente, por ejemplo, llegaríamos a estas ecuaciones, es decir, podríamos definir matemáticamente θ3 como función de θ2. Es decir, que para cada posición θ2, para cada ángulo θ2, podríamos encontrar un θ3 y asimismo en todo momento podríamos saber cuánto vale L4, ¿no? Ahora, la pregunta que ustedes harán es, ¿cómo llegamos a estas ecuaciones, ¿no? Porque aquí están bien definidas, muy bonitas, pero ¿cómo se llega a esas ecuaciones? Entonces les voy a explicar un método para analizar, para hacer este análisis y para llegar a estas ecuaciones. Entonces, aquí tenemos el mecanismo, ¿cierto? Y les voy a presentar el método que se llama el método del lazo cerrado. ¿Sí? Método del lazo cerrado. Entonces, ¿en qué consiste ese método? Entonces lo voy a esbozar aquí. Nosotros lo que tenemos que hacer es un diagrama del mecanismo, un diagrama vectorial del mecanismo. Bueno, todavía no tengo aquí esto como vectores, pero voy para allá. ¿Sí? Bueno, entonces noten que nosotros este mecanismo lo podemos representar, o cada eslabón de este mecanismo lo podemos representar por un vector, ¿no? Entonces, por ejemplo,
esta línea de aquí la podríamos representar por un vector L1, ¿cierto? Este eslabón de aquí lo podemos representar por un vector L2, ¿cierto? Este eslabón de aquí lo podemos representar por un vector L3. Y finalmente esta línea o esta cota de acá abajo la podríamos representar por un vector L4. ¿Listo? Entonces, si ustedes aprecian este diagrama vectorial que hemos hecho aquí, es un diagrama de vectores donde esos vectores están formando un lazo cerrado, por eso se llama el método del lazo cerrado. Y desde el punto de vista matemático, ¿qué podríamos decir de estos vectores? ¿Cómo están relacionados? Pues si recordamos cómo se suman los vectores, diríamos, mire, L1 más el vector L2 más el vector L3 más el vector L4 es igual a ¿qué? ¿A cuánto? ¿Alguna duda, alguna sugerencia? ¿Cuánto vale eso? Mientras yo aquí lo corro un poquito, se me quedó muy pegado. ¿Cuánto vale esta suma? Suma de vectores. Miren, empiezo en este punto y llego aquí a este punto. ¿Cuánto vale esa suma? Cero, ¿no? Esto vale cero. Entonces, miren que esa ecuación ya me sirve para determinar unas ecuaciones. Esta es una ecuación vectorial, la puedo definir como una ecuación escalar, ¿cierto? ¿Cómo se cambia esta ecuación vectorial a una ecuación escalar? Pues cuando se suman componentes. Entonces, en X, ¿cómo sería esa ecuación? Pregunta, ¿este tiene componente en X, L1? No tiene componente en X. ¿Listo? Para definir esa ecuación, No, pues profe. voy a definir primero aquí unos ángulos, ¿no? Entonces, por ejemplo, a este de aquí lo voy a llamar alfa 2, ¿sí? Y a este ángulo de aquí lo voy a llamar alfa 3, ¿cierto? Bueno, entonces, veamos qué cosas conocemos. ¿Qué es conocido? ¿Qué es conocido y qué es desconocido? Bueno, entonces volvamos aquí. Estas cotas las conocemos. L1, sí se conoce. L2, la longitud de este eslabón es conocida. La longitud de L3 es conocida. Teta 3 lo conozco. No lo conozco. L4 tampoco lo conozco porque es variable, ¿cierto? Entonces vamos aquí No, profe. a colocar lo que es conocido. Conocido es L1, L2, L3 y alfa 2, ¿sí o no? ¿Por qué alfa 2? Porque se supone que yo tengo que darle una entrada al mecanismo, entonces esa entrada es alfa 2, ¿no? ¿Cierto? ¿Y qué es desconocido? Pues es desconocido L4, no conozco cuánto vale L4, es variable, y tampoco conozco cuánto vale alfa 3. ¿Listo? Bueno, entonces es importante tener claro eso antes de resolver acá. Bueno, entonces vamos a
a expresar esta ecuación, pero ya en una forma escalar. Para eso lo vamos a hacer, a dividir, digamos, a descomponer esos vectores en X y en Y. Entonces, en X, este no tiene componente en X, este sí tiene componente en X. ¿Cuánto sería? L2 coseno de alfa 2, ¿cierto? Coseno de alfa 2 más, esta tiene componente en X, ¿cierto? L3 coseno de alfa 3, ¿cierto? Componente en X de este, menos L4 es igual a 0. Tenemos ya expresada esta ecuación en X, vamos a hacerlo en Y. Lo escucho. ¿Cómo sería en Y? Componente en Y de este vector. L1, Profe, sería igual, pero en vez de coseno seno, L1 ¿cierto? simplemente, este tiene solo componente en Y. sí. Es un vector vertical, no tiene componente en X, solo tiene componente en Y. O sea que es el mismo L1, simplemente que la magnitud, ¿no? Más componente en Y de este, L2 por seno Seno. de alfa 2, profe. L2 L2 por el seno de alfa 2. seno de alfa 2. Ajá. Listo. Menos, porque este va para abajo, ¿cierto? L3 por seno de alfa 3. Eso es igual a ¿cuánto? Es igual a 0, ¿no? ¿Cierto? En Y es este, la componente de este más la componente de este menos la componente vertical de este es igual a 0. Listo. Tenemos ya esas dos ecuaciones. Sabemos que hay dos incógnitas, ¿no? Muy bien. L4 y alfa 3. Entonces, ¿alguna sugerencia para encontrar una de estas incógnitas? Mejor dicho, para resolver este sistema necesitamos esto aquí. ¿Alguna idea? Bueno, ¿qué les parece si despejamos de aquí seno de alfa 3? Entonces tendríamos que seno de alfa 3, seno de alfa 3 sería igual a ¿qué? Pues sería igual a esto, ¿cierto? Paso todo esto al otro lado, queda positivo, sobre L3. Miren que aquí seno de alfa 3 solo depende de cosas que son conocidas, variables conocidas, L1, L2, alfa 2 y L3. O sea que ya lo despejamos, ya lo encontramos, está perfecto ahí, como lo queríamos. ¿Listo? ¿Qué más? Entonces, si ya tenemos seno de alfa 3 despejado de aquí, simplemente podríamos despejar la otra variable, que sería L4, ¿no? Profe, y si ya se tiene el seno, se puede saber el ángulo, ¿no? Sí, claro, ya se puede saber el ángulo. Entonces, bueno, es más, démosle gusto a Fuentes. Entonces, alfa 3 sería igual a seno a la menos 1,
¿cierto? De todo esto que está aquí adentro. Listo. Bueno. Listo. Y entonces L4 sería igual a ¿qué? Despejamos de acá. Simplemente el L4 está negativo, pasa al otro lado positivo y sería igual a todo lo que está aquí. Listo. Y entonces tenemos solucionado nuestro problema. Tenemos seno de L, tenemos alfa 3 y tenemos L4. Que eran nuestras incógnitas, ¿no? Que eran nuestras incógnitas. Eso es lo que aparece precisamente aquí, ¿no? Miren. Teta 3, o pues bueno, aquí lo llaman teta 3, y L4, que es esto, ¿no? Además, aquí aparece otra cosa que también la podemos sacar nosotros del análisis que hicimos, y es este gamma, ¿no? Este ángulo aquí. O sea, este ángulo que aparece aquí. Este ángulo aquí. Que lo llaman gamma. ¿Cómo lo hallaríamos? ¿Alguna idea? Si ya tenemos alfa 2 y alfa 3, ¿nos queda fácil hallar este? Con el teorema del coseno, profe. No, mucho más sencillo, ¿no? Mucho más sencillo. Nosotros sabemos, o ustedes saben, bueno, en primer lugar, si este es alfa 3, ¿cuánto vale este? Alfa 3, ¿cierto? Alfa 3. Alfa 3. Y ustedes saben que la suma Alfa de los 3. ángulos internos de un triángulo es igual a 180. Es decir que alfa 2 más alfa 3 más gamma es igual a ¿cuánto? Es igual a 180 grados. 180 grados, ¿cierto? Entonces gamma sería igual a ¿qué? 180 menos alfa 2 más alfa 3. ¿Listo? Que es lo que también aparece aquí, miren. Aquí obviamente no aparece con alfa, sino con teta, pero es lo mismo, ¿no? Miren que entonces esa es la solución analítica para ese problema. ¿Alguna duda cómo se resolvió ese problema? Bueno, no hay dudas. Entonces, vamos ahora a abrir una hoja de cálculo, ¿cierto? Bueno, en diseño de máquinas, nosotros mirábamos el manejo de hojas de cálculo, ¿cierto? Pero aquí vamos a utilizarlo un poco más. Entonces, miren que ya tenemos estas ecuaciones. Vamos a meter esas ecuaciones en una hoja de cálculo y vamos a analizar el comportamiento del mecanismo, ¿cierto? Desde un punto de vista analítico. Entonces, vamos a definir aquí, bueno, vamos a definir aquí en primer lugar una longitud L1. ¿Sí pueden ver bien la hoja de cálculo? Bueno, vamos a definir una longitud L2.
digamos que L1 es, por ejemplo, bueno, esto lo vamos a poner en centímetros, perdón, centímetros, digamos que L1 es 5 centímetros, listo, L2 digamos que son 10, y L3 que sean, por ejemplo, 30 centímetros. ¿Listo? Eso lo podemos cambiar después. Simplemente lo vamos a usar como referencia. Bueno. Ahí empecé desde donde tenía que empezar. Bueno, listo. Aquí sí estoy empezando en A. Listo, bueno. Eso tampoco es importante, pero pues para ser más ordenados lo voy a hacer así. Listo, entonces vamos a definir una columna que la voy a llamar teta. Teta 2. Teta 2, y eso va a estar en grados. Listo. Voy a definir otra columna que va a ser teta 2, pero va a estar en radianes. Entonces lo que vamos a hacer aquí, ¿qué es? Recuerden que teta 2 es el ángulo de entrada, es este ángulo, o alfa 2, pues aquí nosotros lo hicimos en términos de alfas, no en tetas, pero sería equivalente, ¿cierto? Recuerden que este es el ángulo de entrada que posiciona la manivela. Entonces, como vamos a hacer un análisis de todo el movimiento, ese teta 2 lo vamos a ir variando como hacíamos gráficamente. Nosotros íbamos cambiando teta 2 cada determinado ángulo, por ejemplo, cada 10 grados, ¿cierto? Y mirábamos cómo cambiaban las demás variables. Entonces, vamos a hacerlo aquí, pero analíticamente, entonces, por ejemplo, vamos a hacer cada 5 grados, ¿no? ¿Cierto? Bueno, entonces 0, 5. Entonces en Excel, si uno da una secuencia, arrastrando aquí este puntico, puede completarla, ¿no? Entonces la voy a completar hasta 360 grados. Listo. Ahí tendría teta en grados, teta 2 en grados. ¿Cómo serían radianes? Simplemente es este mismo ángulo, pero lo voy a pasar a radianes. ¿Cómo sería la conversión? ¿Cómo se convierte grados a radianes? Entonces sería el ángulo en grados dividido 180 y lo multiplico por pi, ¿no? ¿Cierto? Y aquí tendría teta en radianes, teta 2 en radianes. Entonces, miren, 360 son 2pi, o sea, 2 por 3.14, que son 6.28, está bien, ¿no? La fórmula. ¿Hasta ahí alguna duda, chicos? ¿Lo que hemos hecho? Vamos a tabular, básicamente, vamos a tabular estas ecuaciones, pero aquí en Excel, ¿no? ¿Listo? Entonces, vamos a abrir otra columna. Esta columna sería teta 3 en radianes. ¿Por qué nos toca definir los ángulos en radianes? Porque Excel pues trabaja con ángulos en radianes
Entonces, por eso nos tocó hacer esa conversión. Y entonces, teta 3, ¿a qué sería igual? Aquí tenemos la fórmula, ¿no? Teta, ¿no? A seno, al coseno de qué? De L1, ¿cierto? Más L2 por seno de teta 2 dividido L3, ¿cierto? Esa sería la fórmula. Ahora, recuerden ustedes también del curso de diseño de máquinas que L1, L2 y L3 son constantes o son variables que no van a cambiar cuando cambie teta 2. Entonces, ¿cómo le decimos a Excel para que esos valores no cambien? Para que, lo que estamos diciendo es que son referencias fijas, ¿no? O sea, tenemos que agregarle el símbolo de pesos a la referencia para que cuando cambiemos de ángulo, eso no cambie. Sin embargo, noten que el ángulo teta 2, ese ángulo sí va a ir cambiando a lo largo de la tabla. Entonces, a ese no le ponemos el símbolo de pesos. ¿Listo? Bueno, creo que ahí estaríamos. Ya encontramos el primer valor. Tenemos que simplemente es arrastrar esta casilla y extrapolarlo para todos los valores. ¿Listo? Ahí estaría teta 3 en radianes. ¿Qué nos faltaría? Nos faltaría L4. L4 lo tenemos aquí también. Aquí está la fórmula. Entonces, L4 en centímetros, ¿cierto? Pues sería igual a ¿qué? Igual a L2 por coseno de teta 2 más L3 por coseno de teta 3. Teta 3 que lo tenemos aquí, ¿no? Listo. Igual, la misma historia. L2 y L3 son referencias fijas. Tenemos que decirle al Excel que son referencias fijas. Por eso le tenemos que agregar el símbolo de pesos, ¿no? ¿Listo? Y lo completamos. Lo completamos, ¿no? Igual también podríamos decirle aquí de gamma, ¿no? Gamma. Nos falta aquí gamma, o sea, el ángulo que forma la manivela y la biela. Entonces vamos a incluir ahí gamma. Obviamente serían radianes también. Gamma sería igual a, bueno, aquí en la fórmula está en grados, ¿no? Pero si vamos a poner los ángulos en radianes, entonces este 180 tendría que ser igual a pi, ¿no? O sea, pi menos alfa 2 más alfa 3 en radianes. Y ahí extrapolamos. Y ahí tenemos esas fórmulas. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Voy a guardar. Voy a guardar.
Bueno, ahí hemos determinado esos valores, ¿cierto? Voy a arreglar aquí el formato un poco más bonito. Tengo muchos números. Bueno, podemos quitar un poco de precisión a esto para que no nos dé tantos decimales. Bueno, ¿qué podemos sacar de aquí? ¿Será que podemos sacar la carrera del pistón, por ejemplo? ¿Qué opinan? Sí, profe. Sí, de aquí podríamos sacarlo, ¿no? Entonces, ¿cómo lo haríamos? Entonces, para sacar esa carrera del pistón, pues tendríamos que hacer un gráfico, ¿cierto? Bueno, también lo podríamos hacer aquí, pero veámoslo gráficamente. Entonces, vamos aquí a insertar un gráfico en Excel. Por ejemplo, un gráfico Ahí como se usaría el ángulo gamma, ¿cierto, profe? Mm, bueno, antes de hacer eso, fuentes, vamos a hacer un gráfico de L4 versus el ángulo de entrada. Porque recordemos que L4 es esta distancia, ¿no? ¿Cierto? Entonces, si nosotros podemos mirar cómo va cambiando L4 a medida que esto va cambiando, podríamos llegar a determinar la carrera del pistón. ¿Sí o no? Entonces, por ejemplo, no volví a salir de aquí. Aquí le dije que inserte una gráfica. Aquí le doy clic derecho, seleccionar datos. Voy a quitar esas series porque él las agrega automáticamente, pero no son las que yo necesito. Voy a agregar una. El valor de X sería el ángulo de la manivela en grados, ¿cierto? Y Y sería L4. Entonces miren que aquí me está dando esta gráfica, cómo va cambiando L4 versus el ángulo de la manivela, ¿no? Bueno, listo, ahí está, ahí lo tendría. Voy a acercarlo un poquito más. Entonces está subiendo, está variando entre 40 y más o menos como 20, digamos. Máximo 45, mínimo 25, por ejemplo. Bueno, ahí lo puedo ver como más. Perdón, creo que era menos, ¿no? Serían 10, perdón, 15. 18, profe. Entonces, lo que estamos mirando aquí es que L4 va oscilando desde 40 hasta, dice por acá, 10 y, bueno, aquí lo podemos ver, gráfica, ya en valores, llega hasta 19, hasta 19.4 llega, ¿no? Y de ahí se regresa otra vez. Entonces, ¿cuál sería la carrera del pistón en este caso? Sería el máximo, que es 39.6, menos el Menos mínimo, 19,4. que es 19.4. Bueno, es más, aquí lo podemos poner en fórmula, ¿no? Entonces, por ejemplo, podemos definir el máximo y mínimo. Entonces, máximo, aquí utilizamos la función máxima de esta fila, de esta columna, perdón, y el mínimo
En este caso, pues es fácil verlo, pero si se tienen muchos valores, a veces puede ser complicado visualizarlo. Entonces, la carrera sería, la carrera del pistón sería el máximo menos el mínimo, ¿no? O sea, 20.3 en este caso. 20.3. Nosotros, por ejemplo, cuando analizábamos el mecanismo de biela-manivela, pero cuando no estaba desfasado, sabíamos que era fácilmente calcular que la carrera del pistón era 2 veces la longitud de la manivela, ¿no? O sea, 2 por 10, o sea, 20. Pero miren que aquí, como en este caso, este mecanismo ya está desfasado, el pistón, la línea de movimiento del pistón está desfasada, pues ya el cálculo de la carrera ya no es tan inmediato, ¿no? Ahora, si el desfase es más grande, pues eso va a cambiar. Miren, por ejemplo, si el desfase es 10, por ejemplo, entonces, ¿cuánto sería la carrera? 21.4. Entonces, va a ser, ¿y qué pasa si el desfase es 0? Carrera 20, ¿no? Como lo habíamos predicho nosotros, como lo habíamos analizado anteriormente. ¿Sí? Entonces, noten que tener la solución analítica y tener el mecanismo parametrizado, pues nos permite hacer un análisis rápidamente, y eso pues es una ventaja respecto a los métodos gráficos, ¿no? ¿Sí? ¿Qué más se puede ver de aquí? Miren que cuando el mecanismo no está desfasado, es decir, cuando L1 vale 0, cuando no hay desfase, ¿sí? Ese L4 sigue un movimiento armónico, simple, simétrico, ¿no? O sea, miren, él empieza aquí en 0, llega hasta 180, aquí cambia y se regresa, ¿no? Desde 180 hasta 360. O sea, el cambio lo hace justo, lo hace simétrico. Pero cuando aquí tenemos un desfase, entonces él va desde aquí más o menos, como desde 150 hasta 345, va en una dirección y en el ángulo que resta se devolvería, ¿no? Es decir, que el mecanismo ya hace una carrera en un ángulo y el regreso lo haría en otro ángulo. O, dicho de otra forma, el mecanismo se mueve a una velocidad en la carrera de trabajo y se mueve a una velocidad diferente en la carrera de retorno. Por eso esos mecanismos, cuando son desfasados, se les llama mecanismos de retorno rápido, porque la carrera de trabajo es diferente a la velocidad de la carrera de trabajo es diferente a la velocidad de la carrera de retorno. ¿Sí? Y eso lo podemos aquí ver fácilmente cambiando aquí estos parámetros, ¿no? Bueno, es más, este mecanismo lo podríamos nosotros modelar en Working Model, ¿cierto? Y podríamos mirar lo que estamos diciendo aquí. Entonces, hagamos eso. Creo que estamos trabajando en centímetros, ¿cierto? Centímetros. Voy a definir el 0, ¿cierto? Hagamos este, por ejemplo, tiene un desfase de 10. Y la manivela es de 10 y la biela de 30, ¿no?
10. Esta sería la manivela. Y la biela es de 30, ¿no? ¿Cierto? Y la línea por donde se mueve el pistón está 10 unidades por debajo de este punto cero. O sea que la guía tiene coordenadas de -10. ¿Cierto? A ver, ahí estaría. Bueno. Entonces vamos a ponerle un motor a esto. Y vamos a echarlo a andar, ¿no? Miren que él va en un sentido a una velocidad diferente que a otra, ¿no? Y podemos de hecho graficar esto. Posición. Medio que hay una gráfica, pero parece que no me la va a dar. Esa gráfica que estamos ahí obteniendo precisamente. Bueno, a ver, veamos. Hagamos una variación acá, a ver. Más crítica, por ejemplo, a ver qué pasa si la manivela es más corta. No. Uy, ¿qué pasó aquí? Bueno. Bueno, aquí puedo ir cambiando. Uy, creo que ahí no funcionaría, a ver. Veamos, por ejemplo, qué pasaría con estas. A ver. Bueno, veamos qué pasa ahí. Entonces tenemos un desfase de 10, una longitud de manivela de 10 y una longitud de la biela de 20. Entonces aquí le vamos a cambiar a 20, a ver. Ahí se puede ver un poco más, ¿no? Miren que ahí va despacio y el retorno es rápido.
Hace un retorno bastante brusco. Bueno, veamos aquí, por ejemplo, le voy a poner un bloquecito de... Ujú. A ver, vamos a ver si me permite hacer esto. Bueno, creo que... Creo que está sobre restringido. Bueno, quería era ponerle un cuerpo ahí al final para poder sacar la gráfica, ¿no? Más fácilmente. Pero bueno, Pero es que tiene que colocarle otro riel para que lo deje enganchar. sí, eso, Cuerpo. sí, eso fue lo que hice, pero creo que ahí se me fue un punto de más y por eso después ya no me permitía, ¿no? Pero bueno, ustedes ya saben cómo hacerlo. Lo que quería mostrarles es que finalmente pues esa gráfica, la que íbamos a mostrarles ahorita, si hacíamos eso, era una gráfica como esta, ¿no? Aquí la podemos ver. Entonces, él va, por ejemplo, aquí de 90 hasta 340, o sea, ¿eso cuánto es? 340 menos 90. Él hace la carrera de trabajo en 250 grados y la carrera de retorno en 110, ¿no? Ahí se puede ver un poco más pues la diferencia y lo importante que es este desfase en los mecanismos de retorno rápido, por ejemplo, ¿no? Que eso lo vamos a ver un poco más en detalle un poco más adelante, pero pues ahí nos vamos adelantando. ¿Listo? Bueno, ¿alguna pregunta? Entonces, estos métodos analíticos nos permiten hacer análisis rápidamente, ¿no? Miren que también otra cosa importante que vamos a ver más adelante es que nosotros calculamos aquí el gamma, ¿no? Este ángulo que forma en este caso la manivela con la biela, ¿no? Está en radianes. Convirtamos ese ángulo a grados. Eso está en radianes, entonces lo divido entre pi y lo multiplico por 180, ¿no? Entonces, aquí también podemos ver otra cosa importante. Este gamma estaría en grados.
Entonces miren que, por ejemplo, aquí, en esta posición, cuando θ vale 0 grados, el ángulo entre la biela y la manivela es de 180, ¿no? Va cambiando. Va cambiando, se va disminuyendo. Aquí se alinean, el ángulo es 0. Después se desalinean hasta que otra vez llegan a 180, ¿no? Bueno. Entonces, esta hoja de cálculo la voy a guardar, también se la voy a compartir a ustedes, si no la alcanzaron a desarrollar aquí. Bueno. Y vamos a hacer otro ejemplo. Otro ejemplo. Ya presentamos la solución analítica de este, ¿cierto? La solución analítica vamos a mirar que también existe la solución analítica de este, ¿no? De un mecanismo de 4 barras. Ahora, pues no la voy a desarrollar, como le hicimos la anterior. De hecho, pues para desarrollar esta solución es un poco más complejo porque toca hacer varias manipulaciones matemáticas, pero el procedimiento sería el mismo, ¿no? Definir los vectores, plantear la ecuación del lazo y después operar matemáticamente. Ya está dada. Entonces vamos a simplemente a ingresar esas ecuaciones en Excel, ¿no? Bueno, entonces este ya se va de ahí. Voy a meter estas ecuaciones acá. Entonces, ¿cuáles serían las variables conocidas? Pues esta longitud L2 es conocida, L3 conocida, L4 conocida, L1 conocida. El ángulo alfa 2 es el ángulo de entrada que conocemos y las incógnitas serían alfa. θ3 y θ4, ¿no? Bueno, entonces conocemos L1. Vamos a ponerlo en centímetros, por ejemplo. L2. L3. L4 centímetros. Entonces, digamos que L1 es el bastidor. Por ejemplo, mida 10. L2, que es la manivela, digamos que vale 5. L3, que valga 15. Y L4, que valga 20. Entonces, ¿este sería Grashot o no Grashot? Bueno, entonces la barra más corta mide 5, la más larga 18, la suma de las dos serían 23. 23 es menor que 25, es Grashot, ¿no? Bueno, listo. Es Grashot y además sería un mecanismo de manivela balancín, ¿no? Porque la barra más corta es adyacente a la barra bastidor. Bueno, listo, entonces vamos a ubicar aquí el ángulo θ2 grados, θ2 en radianes,
igual, lo voy a hacer con cada 5 grados. Listo. Aplicamos la fórmula para convertir grados a radianes. Entonces sería esto sobre 180 por pi. Listo. Bueno, ¿cuánto sería teta 3? Teta 3 en radianes sería igual a esto. Bueno, entonces no lo puedo dividir aquí. Lo voy a sacar un poco más. Lo voy a sacar un poco más agrandado acá, ¿no? Teta 3, listo. Entonces, ¿cómo sería la fórmula? Pues sería igual a ¿qué? A 2 veces tangente inversa, ¿cierto? ¿De qué? De menos L2. Aquí tengo L2 por seno de teta 2 más L4. Bueno, aquí no tengo gamma. ¿Gamma qué es? Este es gamma, ¿no? Gamma. Está en términos de gamma, ¿no? Entonces, antes de aplicar esta fórmula, tengo que hallar gamma. Bueno, entonces aquí tengo un problema. Antes de aplicar esta fórmula, tengo que hallar gamma. Gamma está por acá. Entonces voy a hallar primero gamma. Listo, gamma está acá, ¿no? La fórmula de gamma está aquí. Gamma sería igual a coseno, perdón, arcoseno de arcoseno de L3 al cuadrado este al cuadrado más L4 al cuadrado menos BD. Bueno, aquí tengo otro problema. Y es que tengo que calcular otra variable
BD y esto sería igual a L1 al cuadrado más L2 al cuadrado menos 2 veces L1 por L2 por coseno de teta 2. Y eso elevado a la 1 medio, ¿no? ¿Qué raíz? A la 0,5. Ahora, recordemos que L1 y L2 son referencias fijas. Hay que agregarle pesos. Símbolo de pesos. Listo. Tengo BD, entonces. Listo. Creo que ahora sí ya voy a poder hallar gamma. Entonces gamma era B3, o sea L3, más L4 al cuadrado, menos BD al cuadrado, o sea menos esto al cuadrado, ¿cierto? Dividido 2 por L3 y por L4. Como L3 y L4 son referencias fijas, pues le vamos a poner el símbolo de pesos en la referencia. Ahí lo tenemos, ahí tenemos gamma. Vamos ahora sí con teta 3. Teta 3 sería igual a menos 2 veces arcotangente de menos L2 por seno de teta 2 Bueno, de una vez le voy poniendo esto, menos seno de teta 2 más L4. Voy a ponerle de una vez los pesos porque esta ecuación está compleja. Después por seno de gamma. Seno de gamma, gamma está acá. Listo. Sobre L1 más L3 menos L2 por coseno de teta 2 menos L4, que es fija, por coseno de gamma, ¿no? Listo. Y está teta 3. Y finalmente nos falta es teta 4. Teta 4. Lo que esto de aquí ya lo puedo quitar. Teta 4 es esta parte de acá.
Entonces teta 4 sería igual a 2 veces bueno, es más, ¿será que me sirve de pronto la ecuación de teta 3 para copiarla nomás? No, creo que no, son muy diferentes, ¿no? Listo, no son muy diferentes. Listo. 2 por arco tangente de L2, referencia fija, por seno de Profe, teta. no recorrió, ahí falta el 2 después del signo de pesos. Ah, sí, se copió, ¿no? L2 por seno de teta 2, que es este, menos L3 por seno de gamma sobre L2 por coseno de teta 2 más L4, referencia fija, menos L1, referencia fija, menos L3, referencia fija también, por coseno de gamma, ¿no? Listo. Creo que ya estamos con teta 4. Vamos a mirar. Estaríamos con teta 4, ¿no? Bueno, creo que podríamos incluso aquí en este caso calcular teta 4, teta 3 y teta 4 en grados también, ¿no? Sería fácil, ¿cierto? Dependiendo de lo teta 3 en radianes, simplemente hacemos una conversión aquí. Tenemos el ángulo en radianes, lo dividimos entre pi, y lo multiplicamos por 180, eso nos daría en grados. Y acá tendríamos este ángulo en radianes también, sería dividirlo entre pi, multiplicarlo por 180. Bueno. Listo. Igual el gamma también lo podríamos hallar en, pero bueno, no es necesario. Bueno, aquí podríamos graficar varios ángulos, ¿no? Por ejemplo, podríamos graficar vamos a quitar todas estas series que se formaron automáticamente. Vamos a graficar teta 2, por ejemplo, versus este ángulo teta 4, ¿no? Teta 4 en grados. Entonces miren que aquí estamos mirando
¿Cómo cambia teta? ¿Cómo cambia teta 4? Teta 4 en grados versus teta 2 en grados. Voy a guardar. Ejemplo. Está muy pequeño eso. ¿En qué condición podríamos hacer un chequeo rápidamente de este mecanismo? Porque pues ahí metimos las ecuaciones, pero no sabemos si está funcionando bien, ¿no? Una verificación rápida que podamos hacer. ¿Cuál mecanismo nos ayudaría? Creo que este sería fácil de verificar, ¿no? ¿Cierto? O sea, esta longitud, por ejemplo, digamos que sean 10, esto que sea 20, 10 y 20. O sea, sabemos que este es un grashot donde L1 y L3 son iguales, y L2 y L4 son iguales, ¿no? Verifiquemos este. L1 10, L2 20, 10, perdón, L1 y L3 valen 20, perdón. Y ambos valen 10, ¿no? Bueno. Veamos qué tal nos da aquí esto. Miren que cuando teta vale, por ejemplo, 25, acá teta 4 vale 25, ¿no? Cuando vale 90, vale 90, lo cual es cierto, porque en este caso, este ángulo, teta 2, va a ser exactamente este mismo ángulo, teta 4, ¿no? ¿Cierto? O sea que la verificación está bien hasta cierto punto, ¿no? Hasta aquí. A ver. Bueno, acá ya no se cumple porque el ángulo se está refiriendo. No, la verificación la haríamos en este intervalo y funcionaría, ¿no? Porque desde ya cuando se alinean, el ángulo cambia para el otro sentido, entonces ya no podríamos verificarlo. Pero en este primer intervalo, es decir, desde 0 hasta pi, podríamos verificar que se cumple, ¿no? Que teta 2 es el mismo teta 4. Entonces ya sabemos que nos está funcionando bien esta hoja de cálculo, ya lo podemos aplicar para otros valores un poco más raros, ¿no? Por ejemplo, entonces, tomemos un
un mecanismo manivela balancín, por ejemplo. Entonces, en ese, la barra más corta es la barra adyacente, o sea, esta barra, ¿no? La L2. Voy a ponerle 5, por ejemplo, a ver. ¿Es Grashot? ¿5 más 20 es menor que 20 más 10? Sí, señores. Es Grashot, ¿no? Entonces aquí podríamos mirar, por ejemplo, cómo se mueve la barra de salida en función de la barra de entrada. Y eso también lo podríamos verificar haciendo una simulación, ¿no? De aquí, de esta información, se podría sacar bastantes datos. Por ejemplo, más adelante nosotros vamos a mirar que este ángulo gamma es un ángulo muy importante, ¿no? Para poder analizar la calidad de un mecanismo. Adelantándome un poco, ese es el ángulo de transmisión. Entonces miren que aquí rápidamente el ángulo de transmisión yo lo podría rápidamente podría mirar cuál es el ángulo de transmisión mínimo y el máximo, ¿no?